Sean muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras que tiene el departamento. Y hoy en este programa tan especial, despidiéndonos de este ciclo 2024 y esperándonos encontrar prontamente en el 2025, después de un descanso que merecen ustedes y merecemos nosotros también, obviamente, y deseando que sea un excelente año el próximo, pero todavía nos queda transitar el programa de hoy, que es muy interesante y que tiene que ver con las relaciones laborales y la subcontratación laboral o la terciarización o el outsourcing, como se dice en algunos países también. Vamos a estar hablando de su normativa, de su ámbito de aplicación, de los beneficios, podemos decir, de los pros y los contra que puede tener esta manera de contratación laboral y cuáles son los grises que hay allí en el medio que siempre seguramente hay en cada uno de los países de manera diferente. Así que vamos a estar recorriendo todo lo que tiene que ver con este tema con la gente de relaciones laborales. Antes, como siempre te digo, presento a todo el equipo de integrados que hace con nosotros este programa, hace 13 años ya que nos acompañamos, así que un saludo muy grande en este último programa del año a todo el equipo de integrados que nos acompaña codo a codo todas las emisiones y haciendo un gran trabajo con todo lo que dispone, obviamente, el contenido que subimos a YouTube, el concertar todos los invitados, así que un beso más que especial para ellas en este programa de hoy, que son nuestras queridas productoras Diana García y Agustina Godoy, Maximiliano Brandoli con toda la edición y puesta al aire, Luciano Galperín, que siempre nos va avisando en nuestras redes acerca de todo lo que va pasando en el programa, a toda la gente de Radio Universidad, que nos pone siempre ahí bien tempranito los domingos para acompañarte con vos hasta las 10 de la mañana, y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio. A todas las autoridades del departamento, como siempre, mi nombre es Florencia Romano, estamos hasta las 10, nos podés escuchar en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, o te bajás la aplicación de la radio de la universidad, la app, porque siempre va con vos, la bajás en tu dispositivo móvil y allí nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, como a mí me gusta decir, después on demand, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el ciclo 2024 y a los ciclos anteriores también, con todas las diferentes temáticas que hemos tratado y sobre todo con material para que puedas profundizar la temática si fue de tu interés, para que lo puedas descargar y seguir leyendo y conociendo, por supuesto, a nuestros invitados y a sus currículum completos. Dicho todo esto, ahora sí, presento a nuestros invitados del día para hablar de este tema del día de hoy, así que cada vez que hablamos de relaciones laborales, hablamos con Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales en nuestra universidad. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, buenos días. Un saludo para la audiencia. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Gracias, Marcelo, y nos toca despedirnos juntos este año también, ¿eh? Así Nuevamente. que allí en un ratito anda preparando tus saludos también y tus deseos de felices fiestas. Muy Bueno, bien. pero todavía nos queda transitar con un programón y con invitados de lujo para hablar de esta temática. Estamos conectados desde España con Andrea de Vicente Arias, doctora por el Departamento de Derecho de la Empresa y Derecho Civil en la Universidad del País Vasco, licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Cádiz y diploma en Estudios Avanzados por la Universidad del País Vasco. Actualmente se desempeña como vicedecana de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social en esa casa de altos estudios y es autora de numerosos artículos relacionados con la temática. Andrea, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias, un placer para mí también. Recibimos ahora también desde México a María Ascensión Morales Ramírez, es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de UNAM y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social, Regímenes de Seguridad Social, Régimen Laboral de los Servidores Públicos y Contratación Colectiva. Es autora de diversos libros y artículos en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social y es un placer para nosotros, María Ascensión, tenerte en el programa de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, el honor es para mí y será un gusto participar en este programa.
Gracias desde México también. Recibimos a Alex Covarrubias Valdenebro. Es doctor en Relaciones Industriales y Laborales por la Universidad de Cornell. Es profesor investigador titular en el Colegio de Sonora. Es investigador categorizado nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones y es autor de diferentes artículos acerca de la temática. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, Florencia, Marcelo y cada uno de ustedes. Gracias. ¿Todo bien? Un placer recibirte. Y recibimos desde Venezuela a Ramón Darío Sosa Caraballo. Es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello. Cursó estudios de posgrado en Derecho Procesal Civil. Es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. En Guayana es coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados del Estado Bolívar. Es autor de diferentes libros y artículos sobre la temática. Es socio fundador de la firma de abogados Sosa y Martínez Estudio Jurídico. Desde hace más de 25 años es asesor laboral y corporativo de empresas del Estado y privadas nacionales e internacionales y se ha destacado por su destreza en negociaciones de convenciones colectivas de trabajo y en mecanismos de conciliación y autocomposición. Así que un placer para nosotros recibirte, Ramón, bienvenido. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias por la invitación. Un saludo para tu audiencia y bueno, esperemos que hagamos cosas interesantes en este programa. Gracias. Gracias, Ramón. Un placer para nosotros que estés aquí en el programa de hoy. Bueno, Marcelo, vamos a estar hablando, le ponemos algún nombre un poco más técnico, algo dijimos como outsourcing o demás, pero estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de la terciarización, de la subcontratación, ¿no? Dentro de las propias empresas. ¿Quién no ha tenido, quizás dentro de su ámbito laboral, saber, conocer que hay sectores que trabajan o personas que trabajan con uno, pero que no están ni en el mismo lugar, ni dentro de la empresa, sino que se encarga a otros que están por fuera de lo que es, por ejemplo, una oficina o una fábrica, o por poner simplemente algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué hablamos, qué entendemos rápidamente para aquel que no está avesado en el mundo de las relaciones laborales por esto de la subcontratación o la terciarización? Bueno, muy agudamente vos señalaste el tema del nombre, porque outsourcing, externalización, terciarización, subcontratación, deslaboralización, son términos que pretenden aprender una realidad que es bastante compleja, bastante variada, pero que en definitiva lo que tienen en común es que todos ellos aluden a estrategias que las empresas, podríamos decir desde la década del 80 del siglo pasado, ¿no? con más frecuencia, implementan buscando una descentralización de la estructura de la empresa y a través de ello conseguir una flexibilidad funcional, organizativa, laboral, etcétera. Vuelvo a decir, hay diferentes formas o modos. Esto encierra, como vos también señalaste hace un rato, ventajas y desventajas. Desventajas o riesgos, por lo menos. Claro. Las ventajas, obviamente, son para las empresas que pueden alcanzar una mayor eficiencia técnica o económica, reducir costos, hacerse más competitivas, pero uno de los riesgos que encierra esto es que eso implique una reducción de la protección laboral, es decir, que nos enfrentemos frente al trabajo decente que proclama la Organización Internacional del Trabajo, encontrarnos con formas de trabajo precarizado, con menos derechos, menos garantías, con menor acceso a la seguridad social. Incluso con trabajo no formalizado, ¿no? Bueno, en algunos casos. Sí, ahí ya entramos, eso sería más específicamente, me atrevo a decir, la deslaboralización, es decir, cuando en vez de utilizar, ¿no? Cuando hablamos de tercerización estamos hablando de un trío, ¿no? Es decir, hay tres sujetos, pero la otra forma puede ser la deslaboralización, es decir, cuando la empresa contrata servicios que son propios o inherentes a la empresa, no a otra empresa, sino a trabajadores autónomos, por lo menos lo ponemos así entre comillas, ese carácter autónomo, o a través de cooperativas de trabajo. Pero ahí ya caemos en otra parte, porque, digamos, estas herramientas pueden tener un uso legítimo, más allá de los riesgos que implican en términos de precarización, o pueden tener también un uso ilegítimo cuando se las utiliza como un fraude a la ley laboral, es decir, buscando eludir
el cumplimiento de las obligaciones que el derecho laboral o de la seguridad social imponen a los empleadores a través de estas figuras Bien, nuevas. bien, No, no tan Marcelo, nuevas, pero... claro. Me quedo entonces con esto que comentabas como primer pantallazo, tomarlo como una descentralización de la estructura por parte de las empresas, ¿no? Para buscar diferentes cosas. A veces tiene que ver con mayor ganancia económica, tiene que ver con, dijiste, profesionalización, incluso con cuestiones de estructuras edilicias, ¿no? Que no se puede mantener todo en un mismo lugar. Bueno, cada empresa sabrá por qué. Me quedo con este término, descentralización de la estructura al menos, y con esto, lo que decís, legítimamente es una figura que incluye algunos riesgos muchas veces o no, dependiendo de cómo sea el manejo, ¿no? María Ascensión, te doy la palabra para que nos comentes cómo se ve esta figura, esta terminología que estuvimos hablando allí en México. Bien, curiosamente el fenómeno en el país sí se conoce como poner a disposición una persona física, una persona moral, una empresa, trabajadores propios, los proporciona o los pone a disposición de otra empresa. Lo interesante en mi país es que esta figura se reguló en principio en el 2009 en la ley del Seguro Social, no en la ley laboral, ¿sí? Y en esa ley lo que se buscaba es precisamente que a través de esta regulación la empresa se decía que fuera solidaria respecto en materia de protección, en el caso de las prestaciones del Seguro Social. Sin embargo, en la práctica no sucedía eso, no era solidaria, era más subsidiaria en el sentido de que había que esperarse a si un trabajador cuando se sentía despedido o ya no trabajaba para el que pensaba que era su empleador, recurría a demandarlo y en consecuencia el Instituto Mexicano del Seguro Social no podía fincarle ninguna responsabilidad porque tenía que agotar mecanismos administrativos y jurisdiccionales para ir contra el verdadero empleador. Entonces, lo que quiero decir aquí es que curiosamente no entró al ámbito laboral, sino que entró al ámbito de la seguridad social y con esto lo que se pretendía era un poco regular y para efectos también fiscales. Posteriormente vamos a encontrar que tenemos dos institutos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y tenemos un instituto que proporciona vivienda, que es el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Y esa ley se reforma en el 2015 para el mismo efecto, nada más para regular que dieran de alta ante estos institutos a los trabajadores y tratar de encontrar la figura de quién era el empleador y a la vez buscar esta responsabilidad que las leyes decían solidaria, pero que no eran solidaria. Finalmente vamos a llegar al 2021 y en el 2021 la subcontratación con ese término llega a 2012, en el 2012 con ese término llega finalmente a la ley laboral. Y para en ese momento se consideró que la regulación no era la adecuada porque podría fomentar que esta figura se expandiera, que lejos de beneficiar a los trabajadores, iba a beneficiar a los empleadores. Finalmente, lo que tenemos en la actualidad es una reforma del 2021, donde con esta reforma lo que se pretendió es ya parar un poco, ya era un abuso de la figura, de tal manera que ya lejos de tener empleo formal o trabajadores formales, todos eran a través de la subcontratación. La ley en el 2021 regula, pero ya es una regulación más amplia, porque no solo se introduce en la Ley Federal del Trabajo, sino que se modificaron, reformaron 8 ordenamientos. La Ley Federal del Trabajo, que ahora sí tendría que ser la principal, que fue el eje rector para los demás ordenamientos, la Ley del Seguro Social, para que los trabajadores tengan las prestaciones no solo de enfermedad y maternidad, sino el día de mañana de retiro, la Ley de Infonavit para efectos de vivienda, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley sobre el valor agregado y otras leyes que tenían que ver también con los trabajadores públicos, también se reformaron.
Finalmente, ¿qué encontramos? Que sí hay cosas positivas porque realmente ya hay una prohibición. Lo más interesante es que ya en la ley laboral se prohíbe la disposición o proporcional personal propio a una empresa que se beneficia. Okay. Y aquí lo interesante, lo relevante, es que ahora sí, efectivamente, hay una responsabilidad solidaria. Entonces, tanto del que presta como del que se beneficia, pero en principio está prohibida. Solamente se permite para el caso de que se presten servicios y obras especializadas. De manera general, se prohibió en todos los ámbitos y únicamente se permite para obras y servicios especializados. Qué interesante esto que decís, María Ascensión. Vamos a profundizar sobre este tema. César, ya te doy la bienvenida y te presento con todo el equipo, pero aprovecho, Alex, que también estás en México, para lo que quieras agregar acerca del panorama, este primer panorama que nos da María Ascensión, que ya nos ha hecho con lujo de detalles los años y la ley, y sobre todo esto... interesante a priori quizás porque es diferente a la realidad de otro país, ¿no? La prohibición de la subcontratación, salvo en casos especiales. Claro, en el caso de México se llegó con la administración de López Obrador a esa determinación que habría que prohibirlo. Y bueno, lo que hay que subrayar es que eso ocurrió porque se había hecho un abuso extraordinario de la figura. Y aquí yo hago un comentario en general. Este fenómeno, y creo que tú lo introducías, Florencia y Marcelo, algo nos decían, este es un fenómeno mundial, global, un fenómeno especialmente de este siglo y que se convirtió en una figura extendida en, yo te diría, los primeros 15 años de este siglo. Y se empezó a plantear como un problema muy severo en una cantidad de países, porque, la figura originalmente planteada como un problema de eficiencia empresarial, vamos a decirlo, y no habría tiempo porque sería muy larga la intervención y seguramente todos y todas tienen cosas muy interesantes que decir, pero les advierto que hay 10 diferentes formas en que esto aprendimos se puede presentar en el mundo. Y la primera de ellas es lo original. Este era un problema de eficiencia, entonces las empresas necesitaban salir. Pero, insisto, aún en realidades como de Europa Central, de Europa del Este, donde, las relaciones de trabajo son altamente reguladas, empezó esto a hacerse un abuso de ellos. Ahora imagínense en el caso de países como los nuestros. Y el caso de México es dramático, porque siendo un país tan importante, tan grande, con tantos recursos, te muestra de manera fehaciente que cuando las instituciones no trabajan, porque esto es una realidad, decía María, ejemplo, la ley de 2012, realmente es un ejemplo, porque la ley de 2012 nunca se aplicó. Es decir, de entre otras cosas, yo he tenido la oportunidad de relacionarme mucho con las instituciones de inspección del trabajo, y previo a la ley de 2002 y posterior a la ley de 2012, nosotros ubicamos un periodo como de 15 años en donde no se aplicaban las leyes del trabajo en México, claro, empezando con esta, ¿no? Entonces, te resumo, en el caso de México se llegó al punto en donde previo, en este periodo que te describo, advertimos que las relaciones de trabajo y los nuevos empleos eran empleos que venían por este lado, pero ya no con empleo formalizado. Empleo en estas formas de triangulación, que es un poco lo que quería sugerir Marcelo. Finalmente, esta es una figura de triangulación. E imagínate todo en países en donde no hay instituciones o leyes, en donde impera el Estado de Derecho, todo lo que te da lugar triangular cosas, ¿cierto? Bueno,
Gracias. Claro, interesante esto que nos comentan. Vamos a seguir abocándonos a la temática y a la realidad de cada uno de los países. Aprovecho para darte la bienvenida, César. Bienvenido, gracias por estar, César Albeiro Montella Agudelo desde Colombia, doctor en Administración y magíster en Gestión Pública por la Universidad Nacional de Misiones Argentina y especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es especialista en gerencia en salud y seguridad en el trabajo, especialista en gerencia del talento humano, bibliotecólogo, administrador de empresas y contador público. Es docente, investigador y miembro del grupo de investigación GDO de la Universidad Cooperativa de Colombia y es autor de diferentes artículos sobre la temática. César, un placer recibirte. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece genial que se pueda sentar uno un poco a hablar sobre este tema que tiene que ver con el outsourcing o la subcontratación y mirar cómo se puede ver o cuáles son las diferentes miradas que se ven desde el marco normativo, por ejemplo, o desde, digamos, como desde el mismo interés político que puede tener cada una de las naciones con relación a un tema donde, desde mi punto de vista, la tercerización es sinónimo de precarización laboral. Bien, Entonces, nos vamos a meter en eso en un ratito, César, entonces. Gracias. Aprovecho para contarle a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana, estamos con un temón en el día de hoy que tiene que ver con la subcontratación, terciarización, outsourcing, como quieran llamarlo, y ya estuvimos dando algunas precisiones de lo que sucede en nuestro país y en México. Ahora vamos a seguir recorriendo lo que sucede en Venezuela, en España y en Colombia también. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde estés nos escuchás en vivo y si no, después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todos los programas del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores, además de nuestro formato audiovisual para conocer a nuestros invitados, sus currículums completos y sobre todo para que, si te interesa la temática, puedas descargar material de libre acceso para que puedas profundizar en el tema del día de hoy. Estamos hablando de la terciarización laboral. Han surgido varios términos, yo me voy anotando todo porque realmente me considero una neófita en la cuestión, así que ustedes me están enseñando muchísimo en el programa del día de hoy. Por ahí Alex nombraba la realidad de Europa, ¿no? Bueno, qué mejor que preguntarle a Andrea, que está allí en España y nos puede contar cuál es la realidad acerca de la terciarización en su país. Está silenciada, Andrea, ¿eh? A ver ahí. Ahora, buenas tardes. Sí, yo escuchaba con atención, ¿no?, vuestros conceptos, porque no sé si hasta qué punto es conocido que en la regulación española no tenemos ninguna definición, y ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, pues, académicos, juristas y, por supuesto, los tribunales a la hora de resolver cuestiones ligadas sobre todo a la protección de las personas trabajadoras, ¿no? Efectivamente, tenemos un artículo 42, que es el que regula la subcontratación laboral y hace referencia a contratas y subcontratas, pero que, sin embargo, no define. Por tanto, bueno, ese sería el primer punto que yo veo diferente, ¿no?, con respecto a las otras normativas. De hecho, es una de las cuestiones que yo matizaba en la tesis doctoral, en la que comparaba la regulación de varios países en función de su relación con la inversión extranjera directa, ¿no?, entendiendo que en la medida en que España es una gran emisora de inversión extranjera directa a través de la implantación que tienen las empresas multinacionales españolas y, por tanto, pues pueden implantar comportamientos en materia de gestión de sus relaciones de trabajo en los países de destino, en América Latina, ¿no? Y resulta que no tenemos una definición efectivamente con respecto a la subcontratación laboral, aunque la denominemos así, y los hemos encontrado con que efectivamente la gran diferencia es que América Latina afortunadamente sí la tiene. Hay varios países que sí la tienen, por lo menos los que yo estuve observando, como Colombia, Venezuela y Uruguay, ¿no? También, bueno, pues Ecuador hace también una definición, Perú y México tienen vastas
aportaciones también, sobre todo, corregidme por favor, pero desde el año 2021 que se empezó a profundizar en esta idea de prohibición de la subcontratación laboral, y algunas mirábamos a América Latina un poco como el faro, ¿no? Con la última reforma laboral que tuvo lugar en España en el año 2021 con el cambio ejecutivo, ¿no? Que se decía, estuvo sobre la mesa, que es bueno, se le daría una vuelta interesante a ese artículo 42 y a esa regulación, ¿no? Se habló de varias vías de intervención. Al final se hizo una intervención muy quirúrgica en ese artículo 42, pero esa definición no se dio. Y, por tanto, hay una buena parte de los problemas con respecto a esa regulación que seguimos manteniendo. Se habla de subcontratación, se sabe lo que es, se habla de subcontratas y contratas, está, pero es como un fenómeno paranormal en términos formales puramente jurídicos porque no tiene una definición, ¿no? Y de hecho ha sido uno de los problemas también a la hora de adoptar directivas en la Unión Europea. Es verdad que el contexto español es particular con respecto a lo que comentabais del asunto del contexto normativo europeo. Es en la medida en que se ha perdido buena parte de la soberanía y estamos supeditados a las decisiones del Consejo y del Parlamento Europeo, pues tenemos más dificultades para hacer intervenciones concretas sobre nuestra normativa, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que más se puede acercar, además de que tenemos un par de directivas que condicionan fuertemente nuestra normativa, que son la directiva de las empresas de trabajo temporal, que son evidentemente responde a la lógica y a la naturaleza de la subcontratación, y la directiva sobre la contratación pública, que hace una remisión concreta a la posibilidad de la administración pública, de las administraciones públicas europeas para recurrir a la subcontratación. Evidentemente la legitima y la permite ampliamente. Realmente tenemos esa limitación. Lo siguiente más cercano serían, seguro que os suena, las cuestiones ligadas a la diligencia debida. Pero cuando uno entra a analizar las cuestiones que tienen que ver con la diligencia debida o debida diligencia de las empresas multinacionales que deben cuidar, lo que ocurre dentro de sus contratas y de las relaciones laborales que se dan en sus contratas, encontramos de nuevo una odisea de términos que tampoco ayuda a nuestro caso, ¿no? Por poner un ejemplo, se habla de manera indistinta de proveedores, socios comerciales, subcontratas, y no se termina de distinguir a qué se refiere exactamente cada una de esas relaciones. Claro. Imagino que complicado cuando hay alguna situación a resolver jurídicamente con empleados, con empresas, en litigios, digo, ¿no? Al no tener una definición clara de la figura, debe ser aún más engorroso. Ha sido una construcción al final jurisprudencial, ¿no? En la que, como comentaba Marcelo, los problemas fundamentales, por lo menos, se dan en torno a la deslaboralización, y lo que se ha ido es construyendo lo que se ha venido llamando los indicios de laboralidad, ¿no? ¿Y cuáles son esos indicios que indican que efectivamente existe una subcontratación ilegítima, digamos? O sea, existe una simulación de una relación que en realidad es laboral. Pues cosas como la propiedad de los medios, la forma del pago, etcétera, etcétera. Entonces, pero digo, se va con esta trabajosa tarea de demostrar en vez de tener algo que ampare artículo aquí, tal y tal cosa, ¿no? Qué interesante esto que contás, Andrea, más allá de los problemas que trae, es interesante conocer también lo que sucede allí en España. Ramón, te escucho, te veo atentamente escuchando lo que dicen tus colegas. Bueno, ha llegado el turno que nos cuentes allí en Venezuela qué es lo que sucede. Sí, bueno, Florencia. De la República prohíbe expresamente el tema de la simulación o el fraude o la tercerización. O sea, constitucionalmente está establecido. Esta constitución, nuestra última constitución, es del año 99. Luego, en el año 2012, se publicó una ley orgánica del trabajo. En esta ley orgánica del trabajo
también se desarrolló con mayor amplitud el tema de la... Aquí en Venezuela, ese artículo, hay un artículo que es el artículo 48 de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana, establece que se prohíbe tercerización, simulación o fraude. ¿Por qué? Porque el gobierno se daba cuenta que los empresarios estaban utilizando mecanismos, estaban utilizando este tipo de contratación para alguna manera obstaculizar o la desaplicación de la norma. Como decía Marcelo, bueno, las empresas buscaban burlar la aplicación de la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, se prohíbe la tercerización, pero en estos 4 supuestos. Y dieron 4 supuestos que debían cumplirse. Y eso, la empresa que incurría en esos violación a esa normativa o incurría en el desacato de la ley, iban a ser sancionadas. Pero el problema aquí no es tanto, como decía Andrea, que bueno, allá no tienen específicamente la normativa. Aquí en Venezuela sí la hay. Por ejemplo, la ley dice que aquí no se puede contratar a personas para realizar trabajos con un salario, o sea, el externo no puede recibir un salario inferior al trabajador de la empresa contratante, ¿sí? Pero entonces de allí se agarraron muchísimos trabajadores, porque por supuesto las empresas contratantes tenían mejores beneficios que las contratistas. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, todo el mundo, yo soy... Y la cosa se tornó más complicada porque los gobernantes de turno, el difunto, por ejemplo, llegaba a una empresa y decía, ¿qué haces tú? No, yo soy jornalero, el que corta la maleza. Tú eres un tercerizado, adentro. Y obligaban a todas las empresas a que tenían que incluir en su nómina a toda esta gente. Entonces, por supuesto, una empresa como Sidor, que fue administrada por Techín, empresa argentina, esas empresas se llenaron. Las nóminas de esas empresas son 17,000 trabajadores. No es cualquier cosa. Y que tenían que darle los mismos beneficios que los trabajadores internos y de muchos años. Entonces, imagínense que esto, más allá de buscar... a ver, Ramón, perdón, Ramón, porque te nos perdés de momentos, va y viene la señal, ¿no? No sé si me pasa a mí sola. Sí, no, así es. Sucede, sí. Sí, bueno, más allá de ser un beneficio, esto terminó siendo un problema, porque al final del día estos trabajadores perdieron muchos beneficios de las convenciones colectivas porque las empresas no podían pagarlas. Entonces, fue la gerencia, la política, lo que hizo distorsionar lo que verdaderamente interesaba de la figura de la tercerización. Pero bueno, hoy en día las empresas han sido más cuidadosas, incorporaron a sus nóminas buena parte de estos trabajadores que eran parte de ese servicio adicional. Entonces, por ejemplo, aquí se usaron criterios para determinar cuándo un trabajador es tercerizado y cuándo no. Entonces, una de las cosas que se tenía que evaluar era, por ejemplo, si ese trabajador realiza una actividad de manera permanente en la empresa y ese trabajo es fundamental para el proceso productivo, entonces ese es un trabajador tercerizado. Es decir, yo contrato una empresa para hacer limpieza, pero si la limpieza es en las oficinas, bueno, ese servicio no es fundamental, porque yo puedo trabajar sin que me limpie la oficina. Ahora, si yo contrato una empresa de limpieza para que limpie el área industrial de la empresa, ese servicio de limpieza sí puede ser
o están en curso en lo que es la tercerización. Porque si yo no limpio la línea industrial, se me tranca con la basura. ¿Sí? Entonces, en esos casos, sí tenía que necesariamente incluir al trabajador en la nómina de la empresa, pero no solo eso, tenía que pagarle todos los dejados de percibir con carácter retroactivo. Si ese trabajador tenía en esa contrata 10 años, bueno, usted le tiene que sacar la cuenta de 10 años hacia atrás de todo lo que dejó de percibir. Entonces, es muy delicado. Esto llevó a una situación muy compleja en Venezuela. Pero bueno, me gustaría seguir escuchando. Sí, no, imagino más allá que de compleja, además, imagino esto de determinar qué es esencial y qué no, para saber si entra dentro de la categoría de terciarizado o no, y todos los bemoles y sinfines de grises en el medio de esas elecciones, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, nos queda que César nos cuente acerca de la realidad en Colombia, algo ya adelantó en su presentación, y tiene un artículo muy interesante acerca del trabajo decente y lo que lleva la subcontratación y demás. Antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, y les cuento también que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación, la cual la convocatoria para materiales está abierta de manera permanente, www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar, www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Estamos hablando de trabajo terciarizado, terciarización laboral, deslaboralización, outsourcing. Estamos viendo la realidad de cada uno de los países y ya hemos visto un montón de problemáticas inherentes a, bueno, definiciones, terminologías, jurisprudencia. César, queremos conocer tu opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Como decía Florencia, para el año 2017, 2018, hice una investigación exactamente sobre el tema de lo que implicaba la tercerización laboral en cuestión del trabajo digno y decente. Efectivamente, nosotros en Colombia tenemos un problema de tercerización. Sorprendentemente, nosotros sí tenemos algunas normatividades, digamos que están legalizando, lo voy a meter entre comillas, todo lo que tiene que ver con la tercerización laboral, ¿cierto? Nosotros contamos con la Ley 50 del 90 y el decreto 789 del 2002, sí, y donde obviamente la tercerización, digamos, ha generado algunas fricciones entre lo que es el Estado colombiano y las centrales obreras, porque generalmente gran parte de la, digamos, en el sector salud, por ejemplo, que tenemos una crisis acá en el Estado colombiano, casi todos están tercerizados, ¿cierto? Entonces, la tercerización lo que hace es que no está generando una, digamos, como una dignidad laboral, ¿cierto? A pesar de que nosotros estamos, digamos que de todos los empleos que se generan en Colombia, según las estadísticas del DANE, el 3.2 está tercerizado, pero esa tercerización lo que hace es que genera también el 1.2 del ingreso de interno bruto, ¿cierto? Donde obviamente nosotros lo que somos uno de los países donde más vemos o donde es mucho más atractivo la tercerización. Entonces nosotros tenemos acá una cantidad de empresas extranjeras que ven en Colombia como ese lugar donde es fácil tercerizar, entonces encontramos mucho call center, como les decía, el sector salud, muchos digamos, de los profesionales del sector salud los tenemos tercerizados. Por eso les decía, nosotros, entonces en esta investigación lo que hacemos era mirar, ¿será que entonces sí estamos generando un trabajo decente a la hora de tercerizar? Yo lo miro, sí, obviamente no soy abogado, no interpreto la ley, sí, es una interpretación que yo hago, pero yo lo miro más desde lo humanístico y yo digo, no, para mí, para César Montoya, no se está generando una decencia laboral. ¿Por qué? Lo miro como empresario, entonces va a decir, es que ese que estoy tercerizando no va a tener sentido de pertenencia conmigo.
¿Por qué? Porque él simplemente va a decir, yo voy, le presto el servicio y si su empresa se prende, pues a mí no me interesa. Porque al fin y al cabo, usted no es el que me paga, ¿cierto? A mí me está pagando otra empresa, entonces no es que me preocupe muchísimo, ¿cierto? Pero si lo miro como trabajador, estoy diciendo, venga, ¿y por qué entonces yo no tengo los mismos derechos que tienen los otros que están trabajando conmigo? Entonces la empresa sí le genera beneficios a ellos. Por ejemplo, ahora que estamos en Navidad, la fiesta de fin de año, entonces usted, César, no va porque es que usted no pertenece a la empresa. Entonces es como que si me estoy excluyendo, como que si fuera totalmente ajeno a esas realidades, ¿cierto? Actualmente en Colombia se está generando, digamos, como una propuesta de reforma laboral, ¿cierto? Donde uno de los puntos que se está trabajando ahí tiene que ver con la tercerización laboral, donde, digamos, donde esta reforma que se está haciendo habla sobre contratistas y subcontratistas, ¿cierto? Donde lo que se está generando es tratar de obligar a que las empresas que están tercerizando extiendan los derechos salariales y prestacionales a los trabajadores que son contratistas y subcontratistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo lo que estoy haciendo es ofreciéndole digamos, como un servicio. Es decir, también es, digamos, a las empresas de empleos temporales donde se está prohibiendo en esta reforma laboral que se está presentando en estos momentos en el Congreso, es la prohibición de celebrar contratos con empresas de servicios temporales para atender aquellas necesidades que son permanentes de la empresa, digamos, que es usuaria. Al igual que también se prohíbe a las mismas empresas usuarias prorrogar el contrato comercial con la empresa, obviamente, de servicios temporales, o suscribir uno nuevo con la misma o con una empresa diferente. Es decir, si yo voy a tercerizar es porque efectivamente va a ser temporal, ¿cierto? Porque obviamente nosotros, lo hablo en el Estado colombiano, ¿qué hacen las empresas? Yo tercerizo, por ejemplo, el servicio de limpieza. Entonces, lo que hago yo es que subcontrato a otra empresa, le estoy diciendo, por un trabajador que usted me traiga, le voy a pagar $1, pero esa empresa no le va a pagar a ese trabajador el dólar, sino que le va a pagar 50 centavos. Entonces, resulta que es que nosotros lo que está buscando con esta reforma es que eso no suceda, porque entonces le estoy exigiendo, porque yo le voy a exigir a él, pero no le estoy garantizando dignidad laboral, trabajo decente, garantías laborales, cuestiones que son normativas en Colombia, por ejemplo, el tema de la salud y seguridad en el trabajo, los riesgos psicosociales, los riesgos laborales, eso yo se lo dejo al otro. Es decir, usted simplemente garantíceme que me va a traer a Pepito Pérez para que me brinde el servicio. Entonces nosotros digamos que acá en Colombia hemos venido como tratando de trabajar mucho sobre eso, porque sí somos un país que tenemos altos problemas de tercerización. El tema está, pero súper interesante. Se habrán dado cuenta que no nos va a alcanzar el programa de hoy, así que yo ya los voy comprometiendo, siendo el último programa del año, a que hagamos un programa 2025 con todo lo que quede fuera hoy de este programa. Pero aprovecho la ronda de estas, porque ha pasado ya casi una hora, aprovecho esta ronda de conclusiones, que les voy a dar la palabra a cada uno, para que aprovechen a hacer las conclusiones y todo aquello que quieran decir que ha quedado por ahí en el tintero para seguir charlando próximamente, porque no en otro programa. María, empiezo con vos si te parece. Claro que sí. Todo lo que comentó, se me olvidó ahorita el nombre, bueno, de Venezuela, también lo vivió Ramón. México. También lo vivió México con la reforma del 2012. Lo interesante en nuestro país en este momento es que este paquete de reformas obliga, para los casos de que sí se permite, casos de servicio sobreespecializada, hay diferentes frentes donde los tienen supervisados. También se establecieron multas, y tanto hay multas, sanciones en la vía laboral con la vía de seguridad social. Están unidas las instituciones, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo,
lo que tiene que ver con, digamos, el sistema tributario. O sea, por todos lados se está agarrando a las empresas de tal manera, y además obligándolas a que se registren. Las que sí pueden hacer la subcontratación en los casos especializados tienen una serie de requisitos, una plataforma para registrarse, y de esta manera las áreas de inspección del Seguro Social o de la Secretaría del Trabajo les dan seguimiento. Entonces podemos decir, sí hay un avance, pero es por se trató de darle una solución integral al problema. ¿Hay avances? Sí, sí hay unos pequeños avances, no totales, porque sí afortunadamente lograron registrarse empresas, lograron beneficiarse más o menos casi 3 millones de trabajadores de 5 millones que se pensaba que estaban bajo esa figura. Faltan muchas cosas por hacer, sí, faltan muchas cosas por hacer, pero en principio el hecho de haber integrado un paquete de reformas para erradicar esta figura cuando afecte los derechos sociolaborales de los trabajadores fue interesante. Gracias, María, un placer. Alex, voy contigo y tus conclusiones finales. A ver, Alex, estás silenciado, ¿eh? A ver ahí, ahora sí. Yo digo, la experiencia de México es muy clara otra vez, pero en general la experiencia internacional diría, las primeras 2 décadas de este siglo, al respecto, en general, de la relación de empleo, exhibe que cuando hay una confianza en las empresas, vía la desregulación o flexibilizar las leyes y regulaciones laborales en general, si no estás en un Estado de Derecho en donde impere la aplicación de la ley, abres un boquete muy grande. Esto es lo que ocurrió en el mundo. Ocurrió con mucha gravedad y dramatismo en América Latina, pero es en el mundo en general. Por eso rebotó el mundo en los últimos 6, 7 años hacia una reflexión mucho más crítica de todo esto que generó, pues nos guste o no, pero digamos el término liberal, el neoliberalismo, y hacia, que es donde estamos hoy día en este momento, tenemos que decirlo, la discusión de cómo crear regulaciones que incorporen derechos laborales desde una perspectiva humana o derechos humanos laborales, que recuperen el carácter social de las regulaciones y hoy día con 2 acentos importantes. Uno, que lleva a extenderlos incluso a derechos ambientales. Esto es muy, muy interesante. Y la siguiente, todavía más complicada, a cómo pensar en regulaciones que sean capaces de seguir a los corporativos a través de las cadenas productivas. Y esto es un poco lo que dejó de paso Andrea, pues, pero no lo decía Andrea. Hay muchas cosas que apenas estamos mencionando, pero la idea de due diligence, de diligencia debida europea, es fundamentalísimo en esto y en esta experiencia que estamos hablando. Entonces, para los colegas y países que aquí nos platican, hey, ahorita estamos discutiendo, qué bueno que están, o España, en efecto, que se ha quedado en una suerte de impasse en este punto, pero sí es bueno que volteen en lo que podamos nosotros hacer como expertos, como especialistas, como académicos, de insistir que es bueno que volteen ahorita y vean lo que fueron estas décadas previas, porque no hay que tejer de cero, pues, ¿no? Y ojalá se pueda aprender de eso y llevar cosas mejores para el mundo del trabajo, porque de eso hablamos, del mundo del trabajo, que es en donde hay trabajadores que importan y no solo las empresas que también importan. Gracias. Gracias, Alex, un placer. Andrea, voy con tus conclusiones. Está silenciada, Andrea, ¿eh? Y después voy con Ramón y cierro con César. Sí, ahora sí. A ver.
No, yo voy a ser muy breve. Como gran conclusión, yo creo que el elemento común que hemos destacado todas y todos es que efectivamente en la naturaleza de la subcontratación o el objetivo, pues es intrínseca a la precarización de las relaciones de trabajo, ¿no? Y a un método, el interés por sacar esa ventaja competitiva, ¿no? Por obtenerla por la vía de la precariedad de las relaciones laborales, ¿no? En realidad es la forma de desresponsabilizarse que tiene la gran empresa a la que subcontrata con respecto a su cadena, ¿no? Yo creo que los esfuerzos como investigadores y profesores y, bueno, pues en general, en miembros de la sociedad civil más o menos organizadas o en determinados espacios, deberíamos poner nuestros esfuerzos en esa regulación, como decía Alex, ¿no? En buscar una regulación que de alguna manera sitúe la esfera de la subcontratación en lo que es bueno, que es un método para precarizar las relaciones de trabajo, ¿no? Que es intrínseco a su naturaleza. Eso como gran conclusión. Una propuesta es que dejemos, ahora que lo has nombrado tú, Alex, yo defendía en la tesis lo de sustituir el término cadenas de producción por el término pirámide de producción o de subcontratación, ¿no? Porque realmente lo que en una cadena da como entender unas relaciones de poderes entre las contratas y subcontratas y la empresa principal igual, y en realidad lo que tenemos se parece más a una pirámide, ¿no? En el que la de arriba da las instrucciones y según vamos bajando en el nivel de subcontratación hay como una especie de competencia feroz a la baja, ¿no? Y en realidad se establecen relaciones de dominio, ¿no? Entonces, como propuesta me parece interesante tener la oportunidad de lanzarlo. Y la tercera cuestión que quería nombrar, bueno, pues es casi una petición, es una solicitud que os hago, ¿no? Como decía en mi intervención, América Latina viene siendo luz y faro en esta materia, en materia de regulación. Lo que os quería solicitar es que efectivamente en los espacios que trasciendan de América Latina mostréis efectivamente que hay posibilidades de regulaciones y novedosas y que podemos ser creativos para intentar atajar. Yo os lo agradecería profundamente. Y además, bueno, es verdad que en el Estado español pues la situación está como está, pero en el País Vasco hay un cierto colectivo que defendemos, que queremos una construcción, estamos intentando luchar por una construcción de un marco propio de relaciones de trabajo. Nos encantaría, es imposible de momento, pero nos encantaría también mirar a esas regulaciones de América Latina y si se pudieran adoptar en este marco propio que algún día conseguiremos en el País Vasco, pues sería fabuloso. Eso si me permitís la licencia por tener la oportunidad de solicitaros efectivamente que sigáis enseñando y mostrando pues que otras formas de regulaciones pues no son solo bonitas, sino que son necesarias, pertinentes y posibles, ¿no? Porque bueno, a veces se dibuja así, como algo imposible en otro contexto europeo, pero América Latina tiene sus reticencias y sus dificultades también y, sin embargo, pues yo creo que tenemos mucho que aprender. Así que gracias. Gracias, Andrea, un placer. Ramón, apelo a tu capacidad de síntesis junto con la de César para ir terminando. Te doy la palabra. Sí, bueno, fíjense que aquí en Venezuela están prohibidas las empresas de trabajadores temporales. Yo como conclusión me voy a permitir significarle que no estoy totalmente de acuerdo que la tercerización o los outsourcing necesariamente implique una precarización de la relación laboral. Pues si nos remontamos al origen de esto, bueno, mira, esto empieza como una necesidad de especialización de servicios. Por ejemplo, yo tengo una empresa que produce X materia básica, pero yo no soy especialista en maquinaria pesada. Por ejemplo, aquí en Venezuela, si usted contrata una empresa de maquinaria pesada y a mí se me rompe una correa, yo no sé dónde la voy a comprar.
una empresa tercerizada o que me contratista, que me preste ese servicio, ellos sí saben dónde la van a ubicar. Entonces a mí me interesa como empresa que eso se resuelva rápido. Yo no puedo pararme un día o si se dañó un tractor, viene alguien y pone otro tractor. Entonces no necesariamente o implique o viene intrínseca entre la tercerización y la precariedad. Puede ser también un tema de especialización y eficiencia. Entonces, como gran conclusión, yo propondría eso en la mesa, pues dejaría esto en la mesa, que no necesariamente esto implica una precarización o una desventaja para el trabajador. Aquí lo que yo propongo es que se vele porque se cumpla la ley y que realmente, bueno, mira, si el trabajador cumple estos requisitos de especialización y me le tienes que pagar lo que tiene que ganar el trabajador y tienes que darle los beneficios, pero no necesariamente eso de que, no, mira, lo estás desmejorando, porque a veces que no es así, a veces el tercerizado gana muchísimo más que el propio trabajador interno. Entonces, bueno, un rato de esto podemos hacer una discusión sobre el tema. Gracias. Totalmente, lo vamos a tomar como el primer tema del próximo programa que nos reunamos a hablar sobre estos temas, porque es muy interesante esto que decís, Ramón. Totalmente, no está la idea tampoco de dejar que obviamente es malo la precarización laboral o tiene simplemente cosas negativas, sino que hay que mirar más de cerca, como decía también creo que María y Alex, lo que llevó al contexto mexicano la prohibición es que no se estaba cumpliendo la ley, ni nadie velaba por mirar esa ley como estaba bien hecha. Entonces, bueno, habrá que poner el punto más en la prevención y en fiscalizar estos procesos para que pueda haber estos procesos genuinos que decís de terciarización. César, voy contigo muy cortito, por favor, y cierro con Marcelo. Gracias. Sí, efectivamente, yo quiero dejar claro, no es que yo satanice la tercerización, lo que yo satanizo es cuando se violentan los derechos laborales. Eso sí es, digamos, lo que yo satanizo. Por ejemplo, que se tenga, digamos, que no haya un pago justo, que no haya un pago oportuno, que no se esté respetando lo que, digamos, como las propuestas que hace la OIT con relación a generar un trabajo digno y decente. Claro, efectivamente, lo que decía el doctor Ramón es cierto, todas las empresas van a necesitar, yo no soy experto en todas, ¿cierto? Yo no tengo toda la experticia, puedo subcontratar a alguien para que me venga y me preste ese servicio. Lo importante es que haya una normatividad que rija y que obviamente les esté exigiendo a ese que estoy tercerizando, garantícele los mismos derechos laborales porque tiene los mismos derechos que el que yo tengo acá vinculado, ¿cierto? Pero lo que está pasando en muchos países es que no se garantiza eso. Por eso les hacía referencia en el sector salud colombiano. El sector salud colombiano la gran mayoría está tercerizado y se están violentando los derechos. Entonces, para cerrar, y que se los voy a dejar así como abierto porque me tiene que volver a invitar Florencia. Los médicos colombianos, para tratar de vivir decentemente, tienen que tener 2 trabajos. Cuando en uno podría vivir decentemente, ¿cierto? Entonces hay quienes tienen 2, 3 y pierden obviamente algo tan sencillo, y con esto termino, esa relación con la familia. Gracias, César. Sin duda nos vamos a volver a encontrar. Marcelo, cierro contigo. Programón hemos tenido hoy para el cierre, no merecíamos menos. Así es, muy interesante, muy agradecido con todos los participantes. Yo una conclusión muy breve y luego un mensaje a mis estudiantes, digamos. En cuanto a la conclusión, retomando un poco lo que señalaban, por lo menos en parte, Alex, Andrea, y también ha hecho alguna referencia a César, creo que es fundamental el rol de la Organización Internacional del Trabajo, que en esta cuestión establezca estándares mínimos que permitan asegurar que las empresas no entren en esa competencia a la baja que desemboque en una precarización del trabajo, ¿no? Simplemente eso creo que es un dato para tener en cuenta y para pensar hacia el futuro. Y en cuanto a, me quiero dirigir a mis estudiantes, a aquellos que ya están en el último tramo de la carrera y que están preparando su trabajo final, y muchas veces piensan en un estudio de caso de tercerización, bueno, van a tener acá en este programa y en los artículos de nuestros invitados material más que importante, más que relevante para trabajar.
Totalmente, totalmente. Gracias, Marcelo, como siempre. Gracias, Andrea de Vicente Arias desde España, Ramón Darío Sosa Caraballo desde Venezuela, María Ascensión Morales Ramírez desde México, Alex Covarrubias Valdenebro desde México también y César Albeiro Montoya Aguadelo desde Colombia. Ha sido un placer para mí aprender tanto de ustedes en el programa de hoy y sin duda nos vamos a volver a encontrar en el ciclo 2025. Aprovecho este programón para despedirnos de este ciclo 2024 y esperamos verlos muy prontamente en el 2025 con muchas más temáticas para tratar y sobre todo esto, para que se sigan estrechando lazos, para que podamos seguir teniendo visiones encontradas y muchas veces más coincidentes de lo que pensamos en las distintas realidades de países respecto de muchas de cuestiones y de temas tan importantes, socialmente importantes a nivel global, como decíamos al comienzo de este programa. Así que muchísimas gracias, me despido mencionando a todo el equipo de integrados, Dayana García, Agustina Godoy, Maximiliano Brandole, Luciano Galperín, la gente de Radio Universidad, la gente de la Escuela de Artes y Medios que nos da este espacio valiosísimo para nosotros hace ya 13 años y obviamente no puedo dejar de agradecer a este otro año más en el que hemos podido compartir con más de 120 invitados internacionales, con más de 18 países alrededor de todo el mundo que estuvieron presentes en estas conversaciones integradas, solo por nombrar algunos: España, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Brasil, Qatar, Portugal, solo por nombrar algunos de los que estuvieron este año. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube porque ahí tienen todo el material con más de 100 programas en los que profundizamos y compartimos todas las temáticas actuales de cada una de las carreras del departamento. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y nuestros queridos oyentes que nos acompañan domingo a domingo. Un especial agradecimiento al rector de nuestra casa, el profesor doctor Daniel Eduardo Martínez, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, su decana Cecilia Lacló, su vicedecano Carlos Roba, la secretaria académica, la secretaria administrativa, la secretaria de investigación y todos los coordinadores de las carreras que también se ponen al hombro este programa domingo a domingo. Agradecemos a todos los que son parte de este programa y nos esperamos a encontrar el 2025. Felices fiestas y, como digo siempre, muy buena vida para todos. Chao. Gracias.